están conectados, les voy a pedir que ingresen al chat y vayan dejando sus datos. Yo de todas maneras voy a tomar asistencia antes de que termine la clase a través de la aplicación, como hacemos siempre. Pero está bueno que vayan dejando el dato para después corroborar con la asistencia que yo voy a tomar. Les voy comentando que la clase de hoy va a ser más corta. Vamos a tener la horita que dura este Meet para trabajar juntos, para explicar consignas, y la mitad de la clase, es decir, lo que les va a quedar a ustedes, es algunos ejercicios de audio para practicar solos, ¿sí? Entonces conmigo van a hacer una parte, el resto la van a hacer solos en el tiempo que ustedes quieran. Lo que sí les voy a encargar es que esta clase en particular la lleven terminada para la clase presencial de la próxima semana, poder entregarla para corrección. Bien. ¿Todos tienen el material de clase listo? Ya sea impreso o a mano en forma digital para empezar a trabajar. Buen día, sí, profe. Bien. Perfecto, entonces vuelvo a repetir la información, ¿sí? La idea es que ustedes ahora ingresen y en el chat pongan sus datos personales para que después yo corrobore con mi asistencia. Recuerden que yo igual tomo asistencia a través de una aplicación. Bien, y respecto a esta clase, lo que les decía es, vamos a trabajar la mitad de la clase juntos, o sea que este encuentro de Meet va a durar solamente esta horita. Y el resto de la hora de clase, ustedes la van a dedicar a trabajar solos, escuchando los ejercicios de audio y resolviendo en lo que resta de la clase. Estas actividades las tienen que llevar a la clase presencial de la próxima semana para dejármelas para corrección. Es decir, que van a tener nota como si fuese nota de un trabajo práctico en casa. Ustedes van a poder trabajar sobre esos ejercicios tanto como quieran, pueden escuchar repetidamente los audios si les hace falta. Entonces después pueden controlar, revisar todo lo que necesiten, lo que sí tienen que llevarlo listo para entregarlo a la próxima clase. Entonces vamos a trabajar rápido desde ya con lo que corresponde a esta clase para que les alcance el tiempo, así los puedo liberar por si quieren dedicar el resto de el tiempo de clase que les quedaría para terminarlo, y si no, bueno, después ustedes dispondrán de los tiempos que tienen durante la semana para poder tenerlo listo para la clase que viene. Tengo una consulta antes de comenzar con esta clase. ¿Pudieron trabajar con el último audio de la clase anterior? ¿Pudieron escucharlo, sacar información? Sí, profe. Bien. ¿Les resultó muy difícil trabajar con esos audios? En mi caso sí, profe, mucho, muy difícil. ¿Cuál es el problema? ¿La rapidez?
Sí, me cuesta muchísimo encontrar las palabras claves, no sé. A mí, en mi caso, me cuesta un montón. Bien. Bien, es importante que ustedes vayan identificando cuáles son las cosas que más se les dificultan, porque fíjense que esta clase, si ustedes miran la segunda parte, hay varios ejercicios que son de audio, ¿sí? Son más cortos que los diálogos, pero justamente se trata de identificar la información a través de la escucha, que es lo que ustedes van a hacer como enfermeros si se encuentran con una situación de tener que conversar con algún paciente extranjero en inglés. Entonces es importante que esa práctica realmente la hagan, que se usen los audios que están cargados en la clase. Si hay video, que se vea el video, que ustedes intenten, ¿sí? Porque es lo más parecido a las situaciones de la vida real hasta que nos veamos cara a cara la próxima clase. Lo que tienen que saber es que la próxima clase nosotros vamos a empezar a preparar lo que necesitamos para el parcial, ¿sí? Entonces, desde ya lo que les voy a indicar para que vayan pensando es que el parcial se va a rendir en grupos, ¿sí? Grupos no mayores a 4 personas. Los grupos no los voy a asignar yo, me gustaría que sean grupos de trabajo con los que ustedes estén acostumbrados justamente a trabajar. Entonces vayan pensando quiénes van a constituir cada grupo para que en la próxima clase ustedes me puedan dar esa información y empecemos a trabajar presencialmente en lo que va a ser la presentación de nuestro parcial. Nuestro parcial va a ser justamente a través de la representación de una conversación. Entonces ustedes van a armar borradores escritos que vamos a corregir y eso después lo van a tener que representar oralmente, ¿sí? Por eso es el grupo y es importante que ustedes desde ya lo vayan pensando, así podemos empezar a trabajar la próxima clase. Bien, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el trabajo de la clase de hoy, ¿sí? Tienen un primer ejercicio para recordar signos vitales. En el punto 1 se les pide unir a ustedes el signo vital con una especie de concepto, ¿sí? En pocas palabras, se les dice qué es cada signo vital y alrededor de estos hay algunas imágenes en las que ustedes luego van a tener que unir también, usando numerito del 1 al 5. Entonces, en el primer punto ustedes pueden usar flechas o bien dibujar algún numerito del 1 al 5 al lado del concepto. El concepto está de la A a la E, ¿sí? Tómense 2 minutitos como para leer, a ver si pueden identificar cuál es el signo vital que corresponde a cada uno de esos conceptos, ¿sí? Y lo último que van a hacer es enumerar las imágenes que rodean este ejercicio. Yo voy a proyectarlo en pantalla. Entonces tenemos los 5 signos vitales acá: blood pressure, pulse, rate of respiration o respiration rate, pain y temperature. Tenemos los conceptos de la A a la E. A, how many times a person breathes per minute? B, how hot the body is? C, how many times the heart beats per minute? D, the force with which blood travels around the body. E, bad or unpleasant physical and or emotional feeling. Bien, nos tomamos entonces unos minutitos para leer, buscar palabras claves y entonces unir
con un numerito del 1 al 5 o con flecha, estos conceptos, y luego donde está el círculo celeste vamos a ubicar los números que también van a estar desordenados de acuerdo al dibujo que representa cada signo vital, del 1 al 5. Voy a leer el concepto A y si ustedes han encontrado una posibilidad para unir con alguno de los signos vitales, me pueden decir. Entonces vamos resolviendo todos juntos. El concepto A dice, how many times a person breathes per minute? Sorry. How many times a person breathes per minute? La presión por minuto. Y entonces, ¿cuál es el signo vital que corresponde a La tensión respiraciones arterial. por minuto? La tensión. Respiraciones por minuto. La 3. ¿Frecuencia respiratoria? Yes, rate of respiration, frecuencia respiratoria. Bien. Y de los dibujitos que están alrededor, ¿con cuál vamos a unir? ¿Hay alguno que sirva? Los pulmones. Pues, ¿no? Ok. Vamos a la B. Dice, how hot the body is. De temperatura. ¿Cómo? ¿La B con cuál sería entonces? ¿Me repiten? Temperatura puede ser. Yes, temperature. Bien, temperatura. Vamos a la C. How many times, ¿cuántas veces, the heart beats per minute? Escucha mi mascota de fondo. Algo del corazón. El pulso. Sí. 2, pulso. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el corazón late? Dice beats per minute, por minuto. Entonces, number 2, the pulse. Muy bien. Vamos a la D. D. The force with which blood travels around the body. The force, la fuerza. ¿Qué es blood? Sangre. Sangre. Sangre, la fuerza con la que la sangre. ¿Qué dirá ahí? Viaja por el cuerpo. Exacto. Y entonces, ¿con qué unimos? En la 1. Blood pressure. Yes, blood pressure. Y nos queda la última. Bad or unpleasant physical and or emotional feeling. Un feeling es una sensación. Con dolor, pain. Con pain. Bad es
malo, negativo. Y la palabra unpleasant es desagradable, ¿sí? Entonces, si nosotros tratamos de leer esta información, podemos ir de atrás hacia adelante. Entonces, sensación emocional o física, desagradable o negativa, mala, ¿sí? Bien, eso es pain, dolor. Debajo de eso tenemos algunos elementos conocidos para ustedes y tenemos su nombre en una cajita, ¿sí? Una cajita de color gris. Otra vez seguimos uniendo porque está dentro del ejercicio 1. Esta vez con letras. Tenemos que identificar el nombre para cada uno de estos elementos, ¿sí? Cada uno de estos instrumentos que ustedes ya reconocen. Y luego van a anotar al costadito donde dice pronunciation. Yo voy a repetir los nombres de estos elementos en inglés. Y ustedes van a intentar anotar una pronunciación al estilo casero, digamos, de lo que escuchan, ¿sí? En letra, recuerden que en ese caso la pronunciación siempre la anotamos con otro color, ¿sí? Y son sonidos. Es la forma en la que la escuchamos. El nombre está bien escrito y está en la caja gris. En el caso de la pronunciación son los sonidos que nosotros vamos a producir cuando digamos estas frases o palabras. ¿Han podido ubicar las letras de la A a la E? Sí, profe. Bien. Fíjense que en la cajita tenemos una primera frase, tiene 4 palabras, es el Digital Blood Pressure Monitor. ¿Qué letra corresponde al elemento? La. Ok. Muy bien. La voy a pronunciar lentamente para que ustedes escriban lo que creen que escuchan, donde dice pronunciation, ¿sí? En las primeras 2 barritas. Cuando terminan de copiar, ustedes tienen que cerrar las barritas. Así como hay 2 barritas al inicio, tienen que cerrar las barritas al final de la frase. Entonces, ese elemento es el digital blood pressure monitor. Digital blood pressure monitor. Digital blood pressure monitor. Anotan lo que creen que han escuchado, después vamos a controlar tranquilamente en la clase presencial, ¿sí? Cuando empecemos a practicar decirlos. Vamos al otro elemento, el elemento B. ¿Dónde anotaron B? En, En termómetro, en el último, En profe. el último de la cajita. Bien. Se pronuncia thermometer con Z. Thermometer. 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 Vamos a el tercer elemento, que es el elemento C.
el oxímetro, el segundo. Bien. En la segunda frase que está en la cajita y se pronuncia pulse, como si fuese una A, pulse, oximeter. Pulse oximeter. Profe, ¿lo puede repetir? Pulse oximeter. Como si llevara una tilde en sí, oximeter. Después, en la D, ¿qué elemento tenemos? El cuarto, estetoscopio. Ok, el cuarto en la cajita y se pronuncia stethoscope. Stethoscope. Ahí podemos usar una Z también. Repito. Stethoscope. Stethoscope. Y nos queda el último, que es una palabra bastante larga, así que la voy a ir dividiendo para que puedan anotar. Acá vamos con cuidado, entonces es la tercera en la cajita, la primera de abajo, ¿sí? Sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Repito. Sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Manómetro. Sphygmomanometer. Manometer. Ok. Para el punto que sigue, para el punto 2, tenemos un glosario para completar y también un ejercicio para identificar los elementos que hay dentro de una tabla, un cuadro de observación del paciente. ¿Sí? Supongamos que ustedes están en situación de tener que ir a hacer un control a un paciente y tienen que completar un cuadro similar a este que se les presenta en el punto 2. ¿Sí? En el punto 2 ustedes se van a encontrar con la imagen de un cuadrito que contiene varias siglas, ¿sí? Fíjense bien, obsérvenlo, intenten identificar qué representa cada sigla. Fíjense que estamos hablando de signos vitales, ¿sí? Por lo tanto, ustedes deberían poder, sin mucha dificultad, unir los elementos que están en el cuadrito gris, la cajita gris, ¿sí? Con la sigla que representa dentro de esta tabla de observación del paciente. Algunos van a ser signos vitales, otros no, otros van a ser otros datos, ¿sí? Tenemos blood pressure, kilograms, oxygen, oxygen saturation, percentage, pulse,
respiration rate, temperature y weight. Pueden hacerlo a través de flechitas o pueden utilizar números para unir. Elijan ustedes los que les quede más cómodo, más prolijo en esa situación. La idea es que ubiquen cada frase con la sigla que la representa dentro de esta tabla de observación. Y con eso, listo, pueden ir completando el glosario del costado. En el glosario del costado van a encontrar palabras que salían en el punto 1 o bien algunas de las que están en el punto 2. Ya vamos a revisar. Vamos avanzando todos juntos, ¿sí? En orden las palabras de la cajita. Blood pressure. La primera, profe. O sea, la segunda. Ok, si miramos entonces la tabla de observación, el segundo dato, BP, es blood pressure. Kilograms, ¿dónde está? En la sexta columna. Al lado del 71. Exacto. Muy bien. Oxygen. Tenemos dos datos. Tenemos oxygen por un lado y después oxygen saturation. ¿Dónde están esos dos? 96%. Ok, pero no es el 96%. Tenemos que buscar la representación de la palabra. La representación de la palabra oxígeno, ¿dónde está? El porcentaje es el dato, ¿sí? Pero la frase en sí, Al lado de la saturación, profe. claro. Sí, es el O2. Y si quiero todo, oxygen saturation. Es la frase completa, Exacto. pero o Es sea la- que esos dos se unen al mismo. Sí, si yo quiero decir saturación de oxígeno, lo voy a representar como está escrito ahí en esa celda, ¿sí? Que tienen el O2 sat, ¿sí? Pero si quiero la palabra oxígeno solo representada en forma simbólica, nosotros sabemos que es ese O2 que está ahí, ¿sí? Bien, para representar percentage, ¿qué será percentage? ¿Puede ser la talla o la medida de la persona? Se parece mucho a una palabra en español que nosotros usamos. Porcentaje. El porcentaje. Muy bien. ¿Dónde tenemos el símbolo del porcentaje? En la saturación de oxígeno. Exacto, justamente en el dato donde está la saturación de oxígeno aparece el porcentaje. Bien, Entonces, profe, las últimas tres de la primera línea del cuadro irán unidas todas a la están saturación de todas en oxígeno. el dato de... Exacto, están Listo. todas dentro del dato de saturación de oxígeno. Bien, después viene pulse. ¿Qué es el pulse o dónde está? El pulso. El pulso, ¿por qué letra entonces está representado? Por la P. Bien. Respiration rate es la que está hecha, la doble Sí. R, ¿sí? Después tenemos temperature.
Temperatura. Bien. 37. Ok. Lo tenemos ahí entonces con la letra T, la temperatura, y el dato es 37. Y el último es weight. ¿Con qué letras está representado weight? WT. Bien. Ese es el peso. ¿Sí? Vamos al glosario del costadito y vamos anotando el significado de algunas palabras que han aparecido entre estos primeros dos ejercicios. Unpleasant. A ver si recordamos. Estaba en el punto 1 para hablar del dolor. Lo dije yo. Sí, para hablar del dolor, para hablar de la sensación, ¿sí? Unpleasant, vamos a anotar el significado en español. En este caso es desagradable, ¿sí? Al lado de unpleasant, ustedes escriben desagradable. Al lado de pulse, ¿qué vamos a poner? Pulso. Bien. ¿Qué son los beats per minute? Si vamos al punto 1, a la C, la definición C, que habla del pulso. Latidos por minuto. Bien. Anotamos eso. Latidos por minuto. Y después viene una parecida, pero en forma de verbo. Dice breaths per minute. Y está vinculada a la respiración, pero es la acción de. Acá dice respira por minuto. Si fuesen respiraciones, se quitaría la E del final. Acá dice respira por minuto. Está tomado literalmente del punto 1. Después viene observation chart. ¿Qué sería una observation chart? Es la tabla, el cuadro de observación. ¿Tiene algún otro nombre para ustedes ese cuadro? ¿Para hacer un control del paciente? Una ficha. Ok, puede ser ficha de observación, cuadro, tabla. Después viene la palabra weight. ¿Qué habíamos dicho que significa? Peso. Bien, peso. Y después aparece signature. Si nos fijamos en el cuadro, aparece un dato personal. Dice R. Pérez. ¿Qué puede ser una signature? Nombre. Bien, es la firma, ¿sí? En este caso vendría a ser la firma del enfermero que tomó este control, ¿sí? Que hizo este monitoreo. Signature es firma. Después les queda una parte de este ejercicio donde están ubicadas las siglas y ustedes tienen que completar qué representan o qué dicen, ¿sí? Entonces en el glosario fíjense que dice que to stand for significa representar o to mean significa justamente significar o querer decir.
Entonces, debajo del cuadro lo que ustedes tienen que hacer es completar las frases para decir qué representa cada sigla. Entonces, double R, la doble R, stands for, representa, or means, quiere decir respiration rate. Entonces, completamos con lo que falta. Después tenemos la sigla para la saturación de oxígeno y ustedes van a completar nuevamente con stands for. Eligen una de las frases, stands for o means, y escriben en inglés el dato de la cajita. Entonces pondrían oxygen saturation. Después tenemos BP, y ustedes dirían BP stands for blood pressure. Y así con cada uno, es decir, elijo si voy a usar representar o significar, es decir, stands for or means, y luego completo con la frase en inglés, tomada de la información de la cajita. Esto les va a llevar un ratito porque es escribir. Es lo que estamos haciendo acá es escribir lo mismo que dijimos cuando íbamos identificando los elementos de esta ficha, de esta tabla de observación, ¿sí? Entonces, lo que hacen ustedes básicamente es completar con el nombre del dato de forma completa en inglés. La sigla está anotada, ustedes ponen el nombre del dato completo. Para el punto 3 hay un pequeño texto que ustedes tienen que completar con las frases o palabras que están en la cajita gris. Y al lado hay un glosario que está todo ya completo para que ustedes puedan utilizarlo para leer lo que dice el texto y tratar de armar con sus palabras una traducción breve de lo que dice. Yo les voy a contar básicamente una idea inicial de este texto y ustedes van a tener que trabajar solos en él, ¿sí? No vamos a dedicar tiempo de la clase a que hagan la traducción ya porque les va a llevar más tiempo de lo que creen y se nos va a ir la clase esperando que puedan hacerlo. La idea en este pequeño párrafo es contar la tarea del enfermero o enfermera cuando va a hacer el control del paciente. ¿Cuál es la finalidad de usar esta cartilla o ficha de observación? ¿Sí? ¿Qué permite hacer el uso de esta ficha? Entonces, vuelvo a decirlo, lo que van a hacer ustedes es ubicar las palabras de la cajita gris dentro del texto. Ayudados por el glosario me va a permitir encontrar significados de palabras que puedan ser desconocidas para ustedes y eso, más las palabras claves, les tienen que ir dando una idea de lo que quiere decir el texto. Una vez que tengan ubicadas las palabras, van a tratar de hacer una traducción explicando con sus propias palabras lo que dice el texto.
Bien, ese ejercicio del punto 3 lo van a poder hacer después ustedes solos, ¿sí? Eso lo que vamos a hacer ahora es ir al punto 4. El punto 4 es más sencillo. Punto 4 tiene otra tabla de observación y ustedes tienen que dibujar un tic, ¿sí? En la columna correcta. ¿Cómo se van a dar cuenta cuál es la columna correcta? Tenemos 4 signos vitales representados por siglas arriba, ¿sí? Y de costado, al lado, tenemos los valores para esos signos vitales. Ustedes tienen que ubicar el valor en la columna que corresponde. Eso lo hacen escribiendo un tic en esa columna, ¿sí? El primer dato que dice 130 sobre 85, 130 over 85. ¿Qué puede estar representando? Respiration rate, blood pressure, pulse or temperature. ¿Qué creen ustedes? Una segunda. ¿Por qué el segundo? ¿Qué es el segundo? La presión. Ok, blood pressure, la presión. Después tenemos 36.8. ¿Qué puede ser eso? La temperatura. La temperatura. Good, temperature. 79. ¿Qué puede ser? Pulso. El pulso. Pulse. Y después tenemos 20. La respiración. Yes. Bien. Muy bien. Entonces, la idea es, si ustedes lo hicieron correctamente, es dibujar el tic en la columna correspondiente, ¿sí? Y al lado hay un pequeño glosario para completar. Fíjense que tenemos la palabra over, que se usa en el primer dato, donde está el 130 sobre 85. El over es esa barrita, es sobre, ¿sí? Así lo vamos a decir en inglés cuando ustedes tomen entonces la presión y le tengan que decir al paciente el valor, van a decir los números separados por la palabra over, que es sobre. En el glosario pueden anotar la barrita y la palabra sobre para recordarlo. ¿Qué eran los beats per minute? Latidos por minuto. Bien, latidos por minuto. Y debajo de eso están las respiraciones, breaths per minute, sin la última E, ¿sí? Respiraciones por minuto. ¿Qué serán los degrees Celsius? La temperatura, los grados Celsius. Bien, para la toma de la temperatura, sí. ¿Y la palabra percent? ¿No es el por ciento? Bien, fíjense una cosa. En el punto 2, en la tabla del punto 2, nosotros habíamos vinculado la palabra percentage, se escribe distinto. En el punto 2 teníamos porcentaje, acá tenemos por ciento, ¿sí? Percent, que es la palabra que más van a usar ustedes, ¿sí? Entonces, cuando le den el dato al paciente, no le van a decir porcentaje, le van a decir tiene tanto por ciento. Por ejemplo, en la saturación de oxígeno, ¿sí? Bien. Último ejercicio que vamos a hacer, porque de aquí en más quedan ustedes solos, es escuchar el audio
1 del punto 5 juntos, para que ustedes vean cómo se les va a presentar la información en los distintos audios del punto 5 y punto 6. En el punto 5 hay 2 escuchas. Nosotros vamos a escuchar solo una. La idea es detectar qué datos faltan y anotar esos números en el signo vital que corresponde. ¿Sí? Vamos a escuchar entonces juntos el diálogo. No es un diálogo, perdón. Es el relato de lo que se observa en este cuadro. A ver si ustedes detectan los números faltantes, ¿sí? Van a escuchar a una persona nombrar al paciente, decir su fecha de nacimiento y luego signo vital. Por signo vital, ¿qué datos arroja el monitoreo? ¿Sí? Ustedes deben completar con los que faltan, en este caso que son 3. Van a prestar atención al pulso, ¿sí? A la frecuencia respiratoria y a la temperatura. 100 tienen que prestar atención a esos 3, ustedes van a escuchar todos en la tabla, ¿sí? Entonces, ahora lo escuchan conmigo e intentan completar. Si no lo logran, recuerden que dentro de la clase van a estar todos los audios para seguir tratando de resolver y practicar solos después para terminar esta parte de la clase. Voy a probar el audio y ustedes me dicen ¿sí? Si lo escuchan bien. Ahí va. Patient is Mr. Eric Jameson. ¿Se escuchó? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahí le subí un poco el volumen y lo vamos a escuchar de 0. Atentos entonces a los datos que ustedes necesitan. The patient is Mr. Eric Jameson. He was born on the 19th of February 1953. Bien, hasta ahí tenemos nombre y fecha de nacimiento. Ahora empieza la descripción de signos vitales en el orden en que ustedes los van a ver en la tabla. Así que atentos. His blood pressure is 120 over 80 millimeters of mercury. Primer dato, blood pressure. Vamos al segundo. His pulse is 90 beats per minute. His pulse is 90 beats per minute. ¿Alguien detectó algún número? 90. 90. 90, muy bien. Anote. Ahora viene el tercer dato, respiration rate. He takes 18 breaths per minute. He takes 18 breaths per minute. Algo de 85 por minuto. 80. 18. 18, 18 breaths. Lo que pasa es que acá no dice su respiración dice que él toma tantas respiraciones, o sea, usa una frase distinta. Por eso los pierde un poquito. He takes 18 breaths per minute. Toma 18 respiraciones por minuto. Vamos al tercer dato. Cuarto dato en la tabla. His body temperature is 37.5 degrees Celsius. His body temperature is 37.5 degrees Celsius. ¿Qué temperatura tiene? 36. 37.5. 37. 37 y algo más. 37.5. 5. Yes.
Y de aquí en más, la información que tienen ya está en la tabla. La vamos a escuchar nada más. He weighs 93 kilograms. He He has weighs, a 94%. he weighs 93 kilograms. Pesa 93 kilos. ¿Sí? Vuelvo a ponerlo. He has a 94% of oxygen saturation. The He- patient is miss. He has a 94% of oxygen saturation. 94% de saturación de oxígeno. Al final, que dice signature, es la firma de el enfermero o enfermera que hizo este monitoreo. ¿Sí? Luego ustedes van a tener un segundo cuadro para hacer lo mismo que hicieron con otros datos faltantes. Y en el punto 6 van a tener que identificar, escuchar varias veces la información e identificar errores en el cuadro. ¿Sí? Van a tener que cambiar datos. Hay datos de este cuadro que están completos, pero están errados. Y ustedes los tienen que identificar y cambiarlos. ¿Sí? Sugerencia, cuando cambien los datos, háganlo por debajo, no tachen, no borren, sino que por debajo ustedes escriban el dato que está mal, ¿sí? Sin eliminar nada de la imagen para que después puedan comparar lo que ustedes escucharon con lo que estaba escrito. Deben haber por lo menos cambiado 4 datos. 4 datos o más, ¿sí? Presten atención a todo en el punto 6. ¿Sí? Desde el nombre, la fecha de nacimiento hasta el último dato. La firma no le vamos a dar importancia. ¿Sí? Bien. El punto 7 son diversos factores que pueden alterar los signos vitales a la hora de los controles. ¿Sí? Ustedes tienen que clasificarlos en la columna que les parezca correcta. Y el punto 8 es un diálogo completo, similar a los de las prácticas de la clase anterior, donde conversa un enfermero con el paciente, identifica cómo llega el paciente a esta revisión y cuáles son los signos vitales que presenta, los síntomas. Pero fíjense que la tarea de ustedes es no solo entender la conversación, sino identificar cuál es el dato correcto. Ustedes deben marcar de los datos que están en negrita cuál es el que escucharon dentro de la conversación, encerrándolo, ¿sí? Solo uno es el correcto por frase. Una vez que hayan podido identificar eso y encerrado la palabra correcta, van a completar la fichita que está al costado, que no se parece a las anteriores, es solamente una manera de verificar que ustedes hayan entendido. ¿Cómo se llama el paciente? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué síntomas presenta? Y los datos de los signos vitales que tienen para control debajo. Todo esto es lo que ustedes van a tener que escuchar con los audios que están en la carpeta de la clase. Escúchenlo tantas veces como les haga falta. Lo importante es que ustedes puedan llevar esta clase resuelta, terminada, a la presencial y entregármelo para corrección, ¿sí? Bien, voy a tomar asistencia, nadie se desconecte. De aquí en más, entonces lo que les queda de tiempo de clase lo pueden utilizar ustedes para terminar o para hacer sus cosas. Tienen toda la semana en realidad para hacer este trabajo tranquilo. Recuerden llevarlos listos para entregar, nada más. Vayan pensando en los grupos de trabajo porque a partir de la clase que viene vamos a dedicarnos a preparar la actividad del parcial y el parcial va a ser en grupo, ¿sí? Todos los participantes de ese grupo van a tener la responsabilidad del trabajo y de la nota que obtengan. Así que es importante de que estén organizados. Bien. Hola.
Hola, profe. Una Sí. consulta sobre lo del grupo de los integrantes. Nosotras somos 5. ¿Podríamos ser las 5 o no? El tema de ser muchos es que todos tienen que tener un rol y todos tienen que hablar. Y ustedes piensen que van a hacer la valoración de un paciente y que eso implica que si hay demasiados roles va a quedar gente que va a poder hablar poco y nada, ¿sí? Veamos en la presencialidad si no hay manera de reorganizar los grupos, pero la idea no es que superen 4 personas, porque si no va a ser muy difícil que todos tengan roles participativos en las conversaciones. Ok, profe. Bien. Bien, los que quieran irse desconectando ya pueden hacerlo, ¿sí? Nos vemos presencialmente entonces la próxima semana. Profe, la semana que viene, Profe, le hago una consulta. Sí, Yo entré un poco tarde, no sé si tomo asistencia. estoy haciendo la toma de asistencia ahora. Deja tus datos en el chat antes de Bueno, desconectar. profe, gracias. profe, la semana que viene ténganos un poquito de paciencia porque tenemos 2 exámenes grandes. ¿Sí? Bueno, sí, tranquilos. En realidad la idea de la semana, por eso la idea de la semana que viene es en realidad que podamos practicar mucho más en clase de lo que podemos practicar en la virtualidad, pero supongo que no vamos a tener grandes dificultades. Sí. La idea es ver si puede ser enfrente de todos, pero eso depende de los tiempos que manejemos. Así que vamos a planificar todo y si vemos que los tiempos no nos dan, va a tener que ser grabado, ¿sí? Pero vayan pensando que la idea es una actuación delante de todos. De nada. Ahí se corta la llamada. Sí, tranquilos. Sí, nos desconectamos ahora.